Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. Este día, esta noche, vamos a conversar con el ex ministro de Finanzas, el señor economista Marco Flores. ¿Cómo se encuentra, economista Marco Flores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Jacinto. Buenas tardes, buenos días, como usted dice. Un gusto saludarlo. Me encuentro bien, espero que usted también, y un saludo cordial tanto para usted como para su audiencia. Encantado de compartir estos minutos en su programa. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a hablar con usted sobre la ley para la defensa de la dolarización, un proyecto que está tramitándose en el Congreso. Incluso hoy usted brindó una explicación sobre este proyecto de ley a los asambleístas. Acaba de realizar esta actividad importante en la Asamblea de Ecuador. Pero antes de eso, quisiera preguntarle, el gobierno continúa con el plan de vacunación. Este día realmente fue un caos lo que pasó en el tema de la vacunación. Se convocaron a miles de abuelitos en diferentes sectores de Quito. Yo puedo certificar por el sur de Quito, en la maternidad Elena Arizmendi, los abuelitos hicieron una cola inmensa durante la mañana y durante la tarde. Le estuvieron haciendo la cola y no les avisaban qué pasaba porque no les vacunaban, hasta que al final, a las 2 de la tarde, apareció el gerente de esta maternidad a decir que no habían vacunas y que no era culpa de ellos, que había fallado la logística, la entrega. Y recién en la tarde fueron convocados nuevamente los abuelitos a que se acerquen a ver las vacunas, y las vacunas no llegaban hasta que parece que al fin, a las 7, 8 de la noche, llegaron las vacunas y empezaron la vacunación. Esto generó el malestar, la indignación, el coraje del presidente, que hoy le pidió la renuncia al nuevo ministro de Salud, que había estado posesionado creo que apenas unos 10 días, el doctor, si no me equivoco, Mauro Falconi. ¿Cómo ve usted este tema de las vacunas, economista, donde no existe, no hay plan de vacunación, y realmente convocar a los viejitos a que se expongan al sol, al frío, a la lluvia, es realmente también un riesgo, y para colmo no vacunarlos? Pero esa es una verdadera desgracia, una desgracia más para el país. Una falta de respeto absoluto para las familias ecuatorianas, para los adultos, para los abuelos, como usted dice, el hacer una convocatoria sin tener las vacunas, el tenerles largas horas esperando en circunstancias lamentables, sin respetar su edad. Bueno, esa es la forma en que se ha conducido todo el sistema de salud desde el lado del Estado, no de los servidores de salud. Fue un sistema que fue debilitado totalmente desde la época del ministro Martínez. Más de 2.600 personas fueron sacadas del sector salud. Se redujo sustancialmente la inversión pública en salud, en educación, ni hablar de la infraestructura básica, no hay obra pública. Es decir, se paralizó la inversión. Claro, aquí tiene las consecuencias. Aparte de que la organización realmente del gobierno ha sido terrible, literalmente terrible, y no es ninguna exageración. El Ecuador está a la cola de los países latinoamericanos y probablemente del mundo en atención y lucha contra atención a las familias y lucha contra la pandemia. Encima de eso tenemos una crisis económica realmente profunda, con niveles de desempleo, de subempleo, de pobreza, de ausencia de crecimiento nunca vistos en el Ecuador. Todos estos males se han juntado. Por eso es que creo que la mayor parte de los ecuatorianos estamos contando los días para que este gobierno termine su periodo, se vaya a su casa y de paso a un nuevo gobierno que esperanzadoramente para nosotros cambie las cosas de manera radical. Esto no puede continuar, Jacinto. Y yo no sé qué pasaría en la ciudad de Quito particularmente, en general en el país, pero yo no sé qué pasaría con la gente si es que no hubiera la pandemia. Yo creo que la gente estaría en la calle. Y cualquier momento la gente se olvida de la pandemia y sale, porque creo que los ciudadanos ya no resisten más y están al borde de explotar. Ojalá que haya buenos resultados, quien quiera que gane este domingo la elección, buenos resultados para el país, y podamos hacer lo que hay que hacer, reconstruir la economía,
vacunar a la gente, luchar contra la pandemia y al reconstruir la economía, crear una que ofrezca oportunidades para progresar. Don Marco Flores, señor economista, quisiera preguntarle ahora sobre este proyecto que se tramite en el Congreso, este proyecto económico urgente, la ley para la defensa de la dolarización. Eh, ¿Qué piensa usted de este proyecto? Y sobre todo, cuéntenos como una primicia, ¿cuál fue el aporte que usted brindó a los asambleístas en torno a este proyecto de ley? Bueno, la Comisión de lo Económico me invitó a que presentara mis criterios o compartiera mis criterios sobre este proyecto de ley. Y hoy en la tarde asistí telemáticamente a la sesión a la continuación, más bien dicho, de la sesión de la Comisión de lo Económico de la Asamblea y ofrecí varios criterios respecto a este proyecto de ley, tal como usted me lo está pidiendo. Yo comienzo por indicarle, Jacinto, que encuentro este proyecto de ley inconstitucional, al tenor de lo que dice el artículo 261, numeral 5 de la Constitución, y también el artículo 303 de la propia Constitución. No soy yo el que tiene que declarar constitucional, ni siquiera la Asamblea. Seguramente le corresponderá esto a la Corte Constitucional. Y es posible que se presente alguna demanda ante la Corte Constitucional, alguna demanda de inconstitucionalidad. Pero también es verdad que lo obvio no requiere demostración. Mire, el artículo 261, numeral 5, dice textualmente lo siguiente. El Estado central tiene competencias exclusivas sobre las políticas económicas, la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento. El Estado central tiene competencias exclusivas. Luego el artículo 303 dice, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Esta ley traslada la responsabilidad que le corresponde al Estado central y a la función ejecutiva, traslada a unos directorios llamados juntas de regulación, dos juntas de regulación, traslada esa responsabilidad a estas juntas, lo cual es absolutamente inconstitucional. Y claro, lo obvio no requiere demostración. Usted no necesita demostrar si hay un terremoto, no necesita demostrar que hay terremoto, es evidente, es obvio. Por eso es que lo obvio no requiere demostración. Pero como digo, seguramente será la Corte Constitucional quien tenga que hacer un pronunciamiento al respecto. Entonces, mi primer punto aquí es que estamos frente a un proyecto inconstitucional por las razones que le acabo de decir. Este traslado a estos directorios, que son en definitiva estas dos juntas. Cada una de estas juntas o directorios, uno de regulación monetaria y otro de regulación financiera, directorios inútiles en cuanto a que son dos. Debe haber un solo directorio, más que suficiente, como ha funcionado siempre la Junta Monetaria en el Ecuador. Alguien ha venido aquí a inventar la pólvora y seguramente este tipo de directorios van a entrar en conflicto y van a tener problemas mutuos, de manera que esto no debería permitirse. Pero cada uno de estos directorios, además, está conformado por 5 directores, todos provenientes del sector privado, Jacinto. Y tienen que administrar, entre otras cosas, van a administrar la política financiera, es decir, la política monetaria, lo que la Constitución le concede ese privilegio al Estado ecuatoriano, a la función ejecutiva. Van a administrar ellos, van a fijar tasas de interés, van a fijar tarifas bancarias, van a fijar en definitiva las condiciones de la política monetaria y van a resolver sobre el destino y uso de la Reserva Internacional, olvidándose además que el 50% del dinero que esté en la Reserva Internacional es dinero público. El otro 50% es dinero privado. Pero fíjese usted la inconsistencia, que en estos directorios, el representante del ente rector de las finanzas públicas, el ministro de Finanzas, no está presente. Es decir,
Ni siquiera el ministro de Finanzas es miembro del directorio. Se concretan establecer los directorios con gentes del sector privado, que a pesar de las limitaciones y de las exigencias que pone la propia ley para su nombramiento, es evidente que requieren haber tenido para cumplir esos propósitos. Es evidente que requieren haber tenido vinculación con instituciones financieras en cuanto a su experiencia. De Eso manera que sería, este es otro de los aspectos que podemos comentar y que de hecho vamos a comentar. eso sería totalmente ilógico de que en este directorio no esté presente el ministro de Finanzas. También debería estar por la cantidad de plata que esté en la Reserva Monetaria del IES. Debería haber algún delegado del IES también en ese directorio. Bueno, como le acabo de decir, los dos directorios están conformados por personas que vienen exclusivamente del sector privado. Y existe la sospecha en varios economistas, en varios opinadores, en varios analistas, de que la urgencia de esta ley, entre otros propósitos, tiene uno que dice relación a que el presidente Moreno, antes de irse, deje seleccionando los directores, que tiene que nombrarlos la asamblea, y esta asamblea en funciones sea quien nombre los directores, presumiblemente incluyendo por lo menos a uno o dos de los directores que están actualmente en funciones, lo cual sería un verdadero despropósito después de todo lo que ha pasado en la economía. Y que obligaría, de hecho, algo que yo le decía ahora a la Comisión de lo Económico, a introducir aquí una disposición transitoria que se oponga a que estos nombramientos de esos directores que están en funciones sean otra vez extendidos, y esta vez por 5 años en unos casos y por 2 años en otros casos. Es decir, blindando el nombramiento de esta gente. Un verdadero absurdo. Pero la ley tiene además varias cosas absolutamente negativas. Mire, Jacinto, la economía ecuatoriana se desenvuelve en la peor crisis económica y sanitaria de su historia. Jamás hemos tenido los niveles de desempleo y subempleo que tiene ahora el Ecuador, ni los niveles de pobreza, medida la pobreza en cualquiera de sus formas. Jamás hemos tenido esos niveles de pobreza. Jamás hemos tenido una contracción económica tan fuerte como la que hemos tenido en el año pasado y ya en el año 2019, una economía con crecimiento cero, que ha perjudicado terriblemente la generación de empleo, ha desempleado a la gente y ha empobrecido a la gente. Y encima de eso cae la pandemia. Pero además, un déficit fiscal que el año pasado superó los 7.000 millones de dólares y que en este año va a ser igual o peor. Pero por lo menos confiemos de que no sea peor, pero con que sea igual es terrible, 7.000 millones de déficit. Luego, para colmo de males, la reestructuración parcial de la deuda externa que hizo Ecuador, una reestructuración que fue promocionada mediáticamente, que los resultados fueron promociones mediáticas antes que efectivos y concretos de beneficio realmente para el Ecuador, no logró dos de los propósitos fundamentales de cualquier reestructuración. El primero, el volver la deuda pública sostenible. La deuda del Ecuador no es sostenible. Y el segundo, el que el Ecuador pueda volver a los mercados de financiamiento internacional para financiarse, para obtener recursos. Los mercados están cerrados para el Ecuador. Los bonos soberanos del Ecuador en los mercados internacionales ahora mismo se cotizan con 70% de castigo al 30% de su valor nominal. Es decir, el Ecuador tiene déficit, tiene todas estas penurias en empleo, subempleo, pobreza que ha aumentado de manera significativa y no tiene dinero para enfrentar, primero para reactivar la economía y dentro de eso enfrentar la pandemia. Digo esto porque esto vuelve indispensable el que se puedan hacer uso de recursos extraordinarios. Esta es una situación de enorme calamidad, de emergencia nacional. La gente se está muriendo. Están muriendo casi 30 personas diariamente, entre 23 y 30 personas. Usted mismo acaba de señalar el viacrucis que significa tratar de obtener una vacuna para el primer grupo de adultos, para los abuelos.
Y el Ecuador no tiene dinero, ni tiene una organización adecuada. Todo este proceso de vacunación, por ejemplo, tiene un costo bien alto, no solo por las vacunas, sino por lo que significa el proceso, un proceso complicado que requiere una planificación exhaustiva que debía haberse dado hace tiempo. Pero además se requieren los equipos biosanitarios, la logística, todo esto tiene un costo y el Ecuador no tiene el dinero. Y Entonces, ahora, además, y, la a- y economía ahora, ecuatoriana, y ahora, ¿qué hacemos para reactivar a esta economía maltrecha, señor economista? a eso voy. Además, la economía ecuatoriana necesita, como hemos mencionado ya, una reactivación inmediata. Y para las dos cosas, para luchar contra la pandemia y para reactivar la economía, es decir, reactivar la demanda, lo que se conoce como la demanda global de la economía, que es la demanda interna, demanda interna que son los bienes y servicios que todos demandamos, y la demanda externa que son las exportaciones, es la demanda global. Para reactivar la demanda global y luchar contra la pandemia, reactivar la economía, se requiere realizar una inversión fuerte en la economía y no tenemos el dinero. Entonces hay que hacer uso de las fuentes de financiamiento posibles al alcance del Ecuador. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento posibles? Bueno, tenemos todavía desembolsos que recibir de los multilaterales, pero tenemos una reserva monetaria internacional de 5.800 millones de dólares al 1 de abril. El Ecuador puede y debe usar una proporción cabal y justa de la reserva monetaria para poder luchar contra la pandemia e iniciar un proceso de reactivación de la economía. El Estado ecuatoriano no puede permanecer sentado encima del dinero mientras la gente se está muriendo y la economía se sigue contrayendo y no hay reactivación económica. Yo le puedo asegurar a usted que si usted toma 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional no va a pasar nada. Mire, la Reserva Internacional ni es ni puede servir de caja chica de ningún gobierno, pero tampoco puede convertirse en algo sagrado, en un cofre sagrado, como llamo yo, que el Estado central no puede hacer uso de parte razonable de esa reserva, ni siquiera en situaciones de calamidad. Eso es un verdadero absurdo. El Ecuador no puede estar entre los extremos. Como acabo de decir, la reserva no puede ser ni caja chica, que se usa para cualquier cosa, ni se puede prohibir el uso completo y absoluto por parte del Estado ecuatoriano, de parte de la reserva, en situaciones tan críticas como las que se viven. Esto es simplemente absurdo y la ley simple y llanamente bloquea todo financiamiento. Mire usted lo que dice la ley. La ley bloquea todo financiamiento al Estado central, al gobierno, para los propuestos que yo le estoy señalando, pero en cambio abre el financiamiento para los bancos privados. Permite el financiamiento de los bancos privados a través de los créditos de liquidez. ¿Cómo entender que el financiamiento con dinero de la reserva es malo cuando se trata del Estado, pero es bueno cuando se trata de los bancos privados? Y eso dice la ley. De manera que es un verdadero absurdo haber presentado un proyecto de ley así. Y más aún, el absurdo es peligroso en tanto el Ecuador está atravesando la situación que está atravesando por crisis sanitaria y por crisis de salud. Señor economista, quisiera también conocer, esta ley es para defender la dolarización y si no es así, ¿cómo se ha mantenido Ecuador en la dolarización durante estos más de 20 años? Usted no defiende la dolarización con una ley. Y esta ley no es necesaria para defender la dolarización. Usted mismo ha dado la respuesta. La dolarización rige ya y rige además de manera victoriosa durante 21 años, casi 21 años. El 92% de los ecuatorianos aprueban la dolarización y quieren seguir en dolarización. ¿Cómo es que durante los 4 años del señor Moreno, que está cumpliendo ya 4 años de gobierno, no se le ocurrió mandar la ley si es que era tan urgente? Yo le voy a decir por qué se manda esta ley. Esta ley se manda porque el Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que expresamente dice que el Ecuador tiene que mantener al día el pago de la deuda externa.
Lo que le interesa al Fondo Monetario y al gobierno es mantener al día el pago de la deuda externa, a pesar de que las familias ecuatorianas y el país están sufriendo la peor crisis sanitaria y económica de su historia. El acuerdo con el Fondo Monetario obliga a mantener al día el pago de la deuda pública, pero en la vida hay prioridades. Un gobierno no puede aceptar semejante barbaridad. Si usted sigue pagando en la forma en que se está pagando la deuda pública y no busca una reestructuración, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a continuar tomando dinero de la salud, de la educación, de la obra pública para pagar la deuda. El señor Moreno en los 4 años ha pagado un poco más de 38.000 millones de deuda pública. Ahora, en los próximos 5 años, hay que pagar 40.000 millones de dólares de deuda que el Ecuador no está en condiciones de pagar, a no ser que siga destruyendo la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en obra pública, ¿sí? Liquidando las posibilidades de progreso de la economía y afectando de manera gravísima a la clase media, a los más pobres y vulnerables. Porque son los más pobres y los vulnerables quienes acuden a los centros médicos públicos para recibir, aunque sea tarde, mal o nunca, atención médica, y no por culpa de los médicos y el personal de la salud, sino porque carecen de los recursos, de los insumos, de las medicinas, de los equipos necesarios para poder atender con razonable oportunidad. Son los pobres los que van a los centros médicos públicos. Son los pobres y los hijos de los pobres los que van a las escuelas, colegios y universidades públicas. Si usted les corta la inversión en salud, en educación, les está liquidando más de lo que ya están. Entonces, no puede mantener el pago de la deuda en la forma en que está previsto, tiene que buscar una reestructuración de la deuda. Y si el Fondo Monetario, como ahora nos está exigiendo, el Fondo Monetario ahora le está exigiendo al Ecuador que se apruebe esta ley para realizar el 15 de abril un desembolso de 400 millones. Si el Fondo Monetario no entiende la crisis que tenemos en el Ecuador, si el gobierno agacha la cabeza y acepta este tipo de condicionamientos, confiemos en que haya un gobierno a partir del 24 de mayo que ponga en su sitio cabal las cosas. Pues no recibiremos el desembolso del Fondo Monetario, pero Ecuador no puede continuar en la forma en que está, porque la gente se está muriendo y la economía se sigue deprimiendo. En este año, lo que va a haber en la economía es un rebote, no crecimiento económico. El rebote es comparar un año muy malo, que fue el año 2020, donde la economía se contrae 8%, con el año 2021. Pero eso no es crecimiento económico. El crecimiento económico esperado está en alrededor del 1,5-2% a partir del año 2022. Y recién en el año 2025, según dice el propio Fondo Monetario, la economía estará en el nivel del año 2019. Añádale usted el hecho de que el ingreso real promedio por ecuatoriano ha retrocedido 9 años. Es decir, el ingreso real es el ingreso descontado de la inflación. Ha retrocedido 9 años al nivel del año 2012. ¿Cómo podemos someter a la economía, es decir, a las familias ecuatorianas, a una situación como esta? Es evidente que tiene que haber un cambio sustantivo del manejo económico, de la dirección de la política económica y de los actores de la política económica. Y ese cambio sustantivo tiene que comenzar por la exigencia asimismo sustantiva, importantísima, de que no existan intereses en conflicto, de que se busque el bien común, porque cuando el gobierno y los funcionarios y el presidente y el vicepresidente y los funcionarios buscan el bien común, entonces no hay intereses en conflicto. Pero aquí se ha servido a un sector y se ha dejado de servir en búsqueda del bien común de manera efectiva. Las declaraciones de boca para afuera pueden ser una cosa, pero los hechos y las realidades están al frente de nosotros. No hay un solo indicador económico, peor social, que no esté en rojo. Y sobre todo, más allá de los indicadores, la situación de las familias. 60% de los ecuatorianos no tienen ninguna capacidad de ahorro. La pobreza no es solamente falta de los recursos necesarios para
reunir la canasta básica. La pobreza es también carencias en el medio donde se vive, en la vivienda, falta de agua limpia o carencias en agua limpia, carencias en comida y, por supuesto, carencias graves en la posibilidad de educarse. La forma en que se transmite la pobreza, que se transmite la miseria de generación en generación, es porque los pobres no pueden ahorrar. Y como los pobres no pueden ahorrar, no pueden planificar el futuro. Eso es lo que el economista Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía, llamó el círculo perverso de la miseria. Y lo que tenemos es que romper ese círculo perverso para que los que están naciendo pobres dejen de morir pobres generación tras generación. Para eso hay que cambiar la economía, hay que reactivarla. Hoy en día, la reactivación de la economía ecuatoriana y la lucha contra la pandemia requiere de importantes recursos y no tenemos esos importantes recursos. Por eso es que hay que hacer uso, como dije hace un momento, de una proporción justa y cabal de la reserva monetaria para poder iniciar este proceso de lucha contra la pandemia y de reestructuración de la economía. Y aquí un dato importante. No es verdad que la dolarización dependa de la reserva internacional. La dolarización depende de la balanza de pagos. La dolarización depende de la liquidez total de la economía. La liquidez total de la economía es la cantidad de plata que hay en la economía. Y ahora mismo, la liquidez de la economía está en 63.000 millones. Y los cálculos y proyecciones que ha presentado el Foro de Economía al que yo me debo muestra la ruta de expansión, es decir, el crecimiento de la liquidez de la economía. No tenemos problema con la dolarización, ni vamos a tener problema. Pero además, la dolarización también depende del crecimiento económico. Y a pesar de que no ha habido crecimiento económico, la dolarización se mantiene porque hay el dinero que requiere la economía ecuatoriana, por lo menos para mantenerse. Estos 63.000 millones de dólares de los que le estoy hablando. Si tuviéramos crecimiento económico, fortalecemos la dolarización. Si ampliaríamos las exportaciones, fortalecemos la dolarización. ¿Para qué sirve la reserva monetaria? La reserva monetaria sirve para que los bancos privados y las instituciones financieras privadas usen esas reservas que se llaman reservas bancarias, que están en la Reserva Internacional. Las reservas bancarias no es otra cosa que el encaje bancario. Y el encaje bancario es un porcentaje de los depósitos que los intermediarios financieros, es decir, los bancos y otros intermediarios financieros, están obligados a depositar en el Banco Central y que van a la Reserva Monetaria. Pues le voy a dar la noticia de que ahora mismo la reserva monetaria cubre el 103%, es decir, más del 100% de los depósitos que han realizado los bancos e intermediarios financieros en el Banco Central. Están cubiertos en el 100%. Lo que no cubre la reserva actualmente son los fondos públicos, porque los pasivos totales de la reserva son 12.500 millones y los activos totales de la reserva son 5.800 millones. Pero los fondos privados sí se cubren. Pero jamás ha sucedido en 21 años que a la gente, a los depositantes o a las instituciones públicas se les haya ocurrido concurrir masivamente al Banco Central a retirar los recursos, pues. El mundo, no solamente los bancos privados en el Ecuador, no solamente los intermediarios financieros en el Ecuador. El mundo funciona bajo lo que se llama el sistema fraccional. Es decir, los bancos reciben depósitos, conceden créditos y se quedan con una parte en forma líquida para responder a esos depósitos en las transacciones diarias y regulares. ¿Cuál es la relación de los fondos disponibles sobre los depósitos que reciben los bancos? O más bien dicho, ¿cuánto de los depósitos que reciben los bancos tienen ellos como fondos disponibles? ¿Sabe cuánto? El 30%. Pero si es que se añaden los depósitos a plazo de ahorro, tienen el 20%. ¿Cuánto tienen las cooperativas? También alrededor del 30%. Y las mutualistas, menos del 15%. ¿Es malo eso? No, no es malo. Así funciona el mundo. Porque los depositantes no acuden masivamente a retirar los recursos.
Pero ¿cuántos tiene el Banco Central en la Reserva Internacional? ¿Qué porcentaje de los depósitos que ha recibido tiene el Banco Central en la Reserva? El 45%, es decir, es superior. El Banco Central no es un banco comercial, pero la relación para poder responder los pasivos es mucho mayor en el Banco Central que en los intermediarios financieros privados. Esto no quiere decir, evidentemente, de que, como dije hace un momento, hay que usar la reserva para cualquier cosa. Hay que cuidarla. Pero si usted tiene una necesidad urgente, producida por una calamidad que no depende de usted, como la pandemia, es más, producida, diría yo, por una mezcla de muy mala economía durante estos 4 años más pandemia, pues tiene que usar los recursos que tiene a su alcance de manera prudente, de manera prudente. Y eso es lo que hay que hacer. Esta ley simple y llanamente bloquea esa posibilidad. Y dice, se puede dar crédito a los bancos privados con la plata de la reserva, pero no al Estado ecuatoriano para estos propósitos. Y el propósito no puede ser más que reactivar la economía, ayudar a los pobres y vulnerables y, por supuesto, luchar contra la pandemia. De manera que yo estoy absolutamente en desacuerdo con los textos que incluye esta ley, porque la considero perjudicial en un momento crítico del país y de las familias. De hecho, el país y las familias viven las crisis más duras y más graves de su historia. Esta ley, este proyecto debería ser negado en el Congreso para que el nuevo gobierno, la nueva asamblea, lo traten después de un año, si es que es necesario mismo tratarlo y si no, ya que se archive definitivamente. Sí, yo creo que el proyecto debe ser negado tal como está. Deberían producirse en realidad las rectificaciones, tomar los aspectos positivos que sí tiene el proyecto. Hay algunos aspectos positivos, pero que son eliminados frente a los aspectos negativos, que pierden sentido y vigencia frente a los aspectos negativos. Pero para salvar el proyecto hay que hacer todos estos cambios en mi concepto que le estoy mencionando. Aprobar esta ley como está no le beneficia al país. Yo creo, y un poco le cuento algo, hoy alguien me preguntaba en la comisión esta de la Asamblea Nacional a la que acudí a dar mis criterios, alguien me preguntaba, ¿cuál es la razón de esto? Y la razón es que se está usando el uso de la Reserva Internacional, porque un candidato ha propuesto tomar parte de los recursos de la Reserva Internacional para reactivar la economía. Esto se está usando para meterle miedo a la gente. Y se le está diciendo, si no se aprueba esta ley que bloquea ese uso, si no se aprueba esta ley, se dice cae la dolarización. Falso. La dolarización está bien, no se va a caer ni le va a pasar nada. La dolarización va a seguir airosa. Nosotros hacemos el monitoreo de las cuentas monetarias necesarias y le puedo decir que la gente debe estar tranquila respecto a la dolarización. La reserva monetaria no define la vigencia de la dolarización. Como dije hace un momento, son otras las variables que definen la vigencia de la dolarización. De manera que en ese sentido la dolarización está estable y la gente puede estar tranquila. Lo que se ha hecho es aquí meterle miedos a la gente, asustarla, para exigir que se apruebe esta ley. Y en el fondo no es otra cosa que el garantizar ahí, guardar los recursos para pagar la deuda pública, que textualmente dice eso el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, la conclusión sería que esta ley no es tan cierto que viene para proteger la dolarización y tampoco para evitar que se termine esta dolarización, sino más bien para garantizar que sigamos pagando puntualitos la interminable deuda externa del país, señor economista. Así es, pero además la ley tiene un sesgo que favorece directamente al sector bancario financiero del Ecuador, ¿no? Es evidente que hay un sesgo aquí. ¿Y cómo no va a tener un sesgo si uno de los autores de este proyecto de ley es Augusto de la Torre, uno de los asesores del presidente de la República, justamente el que abrió la puerta en el pasado a los créditos de liquidez, que a su vez abrieron la puerta que condujo al feriado bancario? Y aparte de eso, esta ley tiene una serie de errores adicionales, ¿no? Que sería largo enumerar, pero lo sustantivo de la ley es esto, lo que le acabo de señalar. En todo caso, no es verdad que si no se aprueba la ley
aquí algo va a pasar con la dolarización. Si fuese así, deberían haber enviado la ley desde el día 1 que llegó el señor Moreno, pues, pero la envían cuando está terminando sus 4 años. Y la dolarización, como hemos dicho ya, lleva 21 años de vigencia. Y en eso es en lo que hay que pensar. Aquí se han usado estos argumentos. ¿Quiénes han usado? Las mismas personas que le aplaudían al señor Martínez sus políticas económicas. Ellos son los que se presentan en los grandes medios de comunicación a asustarle a la gente. Pero son 21 años de dolarización. Y en 21 años no han necesitado ninguna ley especial y menos urgente. Pero sobre todo en los últimos años, donde la situación ha sido mucho más compleja y mucho más difícil, y donde ha aparecido la pandemia. Aparece recién ahora. Pero la pandemia tenemos desde marzo del año 2020, pues. Y el señor Moreno lleva 4 años de gobierno. Estos son los argumentos que se han usado, a mi modo de ver, con afán político. Pero además, para cumplir la exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional que predica en el exterior y escriben artículos señalando que incluso se pueden usar recursos de la Reserva Monetaria para fortalecer la economía, que hay que ayudar a los pobres y que hay que meter todo el dinero posible en la economía, lo cual es correcto. Pero que llegan al Ecuador y le exigen al país que corte de manera sustantiva el empleo, que corte de manera sustantiva la inversión pública y que esos recursos que no se dedican a la salud, a la educación, a la obra pública, a la seguridad social, sirvan para pagar la deuda, que es lo que les interesa. Esa es la verdad. Por último, esta pregunta, la elección del domingo entonces es crucial. ¿Permitirá esta elección del domingo que se reactive el país o que sigamos pagando puntualitos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, habrá que ver qué es lo que dice el candidato ganador, cualesquiera que éste sea, ya una vez en funciones, ya una vez en funciones. Por lo menos uno de ellos ha dicho que su intención es reactivar la economía y usar parte de los recursos de la Reserva Internacional. El otro no ha dicho nada respecto de eso, ha dicho que va a ampliar la inversión, pero no ha dicho de dónde va a venir la plata. El problema no es simplemente de mencionar lo que hay que hacer. El problema no radica en las buenas intenciones de lo que hay que hacer. El problema radica en tener los recursos para poderlo hacer. Entonces uno tiene que preguntarle al candidato, por ejemplo, y decirle, ¿usted cómo piensa pagar los 40.000 millones de dólares que están programados que pague el Ecuador en 5 años si no tenemos posibilidad de pagar? ¿Va a seguir utilizando el dinero de la salud, de la educación? ¿Va a seguir sumergiendo en una economía subterránea al 60% de la población ecuatoriana? ¿Qué va a hacer usted con la deuda externa fundamentalmente? ¿La va a reestructurar? Porque la falta de sostenibilidad de la deuda, falta de sostenibilidad quiere decir capacidad para poder pagar. La falta de sostenibilidad de la deuda pública ecuatoriana, la externa fundamentalmente, es evidente. De seguir por este camino es solo cuestión de tiempo la suspensión de pagos. Pero no hay que llegar a eso, hay que reactivar la economía y hay que luchar contra la pandemia porque la pandemia mata a las personas y destruye la economía. De manera que si no vacunamos a la gente, si no llegamos a controlar la pandemia, va a ser prácticamente imposible reactivar como se debe la economía. Y por supuesto, salvar la vida de las personas. O queremos llegar al extremo de que los médicos tengan que decir quién vive y quién no vive, porque no hay vacunas para todos, o porque no hay una política de salud pública que permita socorrerle a la gente, o porque no hay una política económica que permita ofrecer oportunidades en el país. Esto es lo que tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. La política económica tiene que ser cambiada de manera sustantiva, pero también los actores de la política económica. Y hay que escoger bien por quién se vota y hay que escoger bien en el gobierno quiénes son los actores de la política económica y hacia dónde dirigen sus principales esfuerzos. Economista Marco Flores, muchas gracias por esta entrevista muy didáctica que permite comprender en realidad lo que significa este proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
Muchas gracias por su tiempo y la entrevista, economista. Gracias a usted, estimado Jacinto, y le deseo lo mejor, que se mantenga en salud. Igualmente, que Dios nos conserve con salud. Este día hemos conversado con el señor economista Marco Flores, exministro de Finanzas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto. Gracias.